El agua y sus estados. ¿Cuáles son los estados del agua? El agua en la naturaleza puede estar en 3 estados diferentes: sólido, líquido y gaseoso. El agua en estado sólido es el hielo y la nieve. El agua en estado líquido es el agua que podemos beber. El agua en estado gaseoso es el vapor de agua, que es un gas que está en el aire y que no podemos ver. ¿Cuáles son los cambios de estado? El agua cambia de estado. Por ejemplo, si llenamos con agua de la canilla una cubetera y la ponemos en el congelador, en unas horas ese agua líquida se habrá convertido en hielo. Si dejamos esa misma cubetera fuera del congelador, en poco tiempo el hielo se derretirá y volverá a transformarse en su estado anterior en agua líquida. Si se somete el hielo o el agua ya en estado líquido a temperaturas altas, este se transformará en estado gaseoso. Estas diferentes transformaciones del agua se llaman cambios de estados. Los cambios de estado son la fusión, solidificación, evaporación y condensación. La fusión es cuando el hielo se convierte en agua líquida. La solidificación es cuando el agua líquida se transforma en hielo sólido. La evaporación ocurre cuando el agua líquida se calienta y se transforma en vapor. La condensación se produce cuando el vapor se enfría y se produce agua líquida. Vamos a desarrollar la solidificación. Para esta transformación de estado líquido a sólido, utilizaremos materiales como un termómetro de bulbo, un recipiente de plástico, agua de la canilla, un cronómetro, lápiz y papel. Tenemos aquí un recipiente con agua que sacamos de la canilla y vamos a medir la temperatura. grados centígrados. 19 grados centígrados. Bien. Vamos a colocarla. Tenemos la temperatura del freezer que acabamos de medir y es de Menos 18 grados centígrados. Vamos a colocar el recipiente, la agüita, y luego vamos a tomar la temperatura cada 20 minutos. Y sacamos el recipiente del freezer. Medimos la temperatura y nos dio 10 grados centígrados. Es decir, que bajó 9 grados. Bueno, nuestro trabajo consiste en los cambios de estados. Nosotros elegimos la solidificación, que es un cambio de estado de líquido a sólido, y para ir tomando la temperatura, para ver cuánto variaba el descenso de la temperatura, elegimos una variable de 20 minutos. La primera medición que hicimos fue la temperatura del agua que sacamos de la canilla, que fue de 19 grados centígrados. Tomamos la temperatura del freezer, que era de menos 11 grados centígrados, y introducimos el recipiente con agua, y a los 20 minutos le sacamos para poder tomar la primera medición. La primera medición de los 19 grados a los 20 minutos nos dio 10 grados, o sea que disminuyó 9 grados centígrados. Luego de esto siguió disminuyendo hasta los 80 minutos. Desde los 80 minutos empezó a ser constante en 0 grados, donde se produce el cambio de estado, y luego siguió disminuyendo. Después de 280 minutos empezó lentamente a disminuir bajo la temperatura cero. Nosotros relacionamos este tema de física con matemática, con funciones. Para poder graficar estas funciones usamos el GeoGebra, donde introducimos los datos y pudimos lograr una función por parte. Desde igual a 0 grados hasta menor o igual a 80 grados nos dio una función polinómica de quinto grado. Y luego una función constante de
mayor a 80 grados y menor o igual a 280 grados. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es mostrarle cómo